Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos con un nuevo programa de Contratapas. Lo van a poder escuchar y ver por el canal Contratapas de YouTube. No se olviden de poner me gusta, suscribirse al canal, tocar la campanita para que se enteren de las cosas nuevas. Este es el programa número 41. Pueden opinar sobre lo que deseen, sobre el tema del programa o bien cualquier otro tema. Lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurbit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos y nos va a contar de qué vamos a hablar en este programa. Hola Héctor, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gusto compartir un episodio más de esta literatura chismosa. Hoy vamos a tomar a dos grandes poetas. Héctor va a hablar de Miguel Hernández y yo voy a hablar de Joan Manuel Serrat. Y hablar de Joan Manuel Serrat es hablar sobre todas las cosas de música y poesía. Integridad y compromiso, ética y lucha. Es hablar de infancia y pueblo, de vivir plenamente y también dejar abierta la puerta a la añoranza. Es hablar de crítica sostenida en valores, esos que nos hacen más humanos. Es coherencia a través de una larga y fructífera carrera artística y una vida rodeada de afectos. No voy a hablarles de Serrat, el que no se presentó en Eurovisión porque no lo dejaban cantar en catalán, ni el que se exilió, ni el que estuvo prohibido por las dictaduras militares de América Latina y por Franco en España. No voy a hablar de ese Serrat porque ese Serrat es muy accesible y todos lo conocen. Yo les voy a traer a un Serrat familiar que se puede encontrar en algunos, muy pocos, elegidos reportajes. Así que vamos a empezar con cómo le gusta que lo llamen. Él dice, me han llamado Juanito, que deriva de mi nombre Joan, responsabilidad de mi padre. Me han apodado Cani, un apodo espontáneo de la calle, y me han llamado Tordo, no por doctor. En esa época no hablábamos al revés, sino por mi afición a comer aceitunas, como el pájaro. Hasta que un representante, Horacio de la Vega, me puso Nano. Nano viene a ser en catalán como el porteño pibe en Argentina, ¿no es cierto? Que Argentina lo adoptó apenas arribó en 1969. ¿Cómo me gusta que me llamen? Me da igual, mientras lo hagan con cariño. Bueno, yo voy a contarles que tenemos 142 suscriptores que nos visitaron en el último programa 107 y 14 likes, que nos han mandado mensajes. Elba Galetti nos mandó también mensajes. Elba Beatriz, no sé si es la misma persona, no, es Sí, otra Elba sí, Elba Beatriz Galenti. Galetti, bueno. Darcy Tortonese, Marta Beatriz López, Silvia García, Darcy Tortonese de vuelta, y bueno, y algunos otros más que probablemente me esté olvidando, pero que seguramente nos enviaron mensajes. Yo voy a hablar, bueno, como dijimos, de Miguel Hernández, un poco la biografía y un poco su característica. Me encantó tu presentación de Serrat, muy poética, así que me pareció brillante. Mi poeta Miguel Hernández nació en Orihuela, nació en 1910 y 1942. Es interesante ver esto porque vivió escasos 31 años en Alicante, en la comunidad valenciana, cerca del Mediterráneo. Y quiero empezar por decir Otra dos cosa que cosas. tienen en común, el El Mediterráneo. Mediterráneo, exactamente. Pero él más hacia el lado de Andalucía, ¿no? Bueno, un lugar más cálido todavía que aquel lugar. Bueno, quiero empezar por decir dos cosas. Primero, que lo más significativo de su obra es la prolijidad estructural de toda su obra.
y es el resultado de haber leído a grandes autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega y sobre todo a Luis de Góngora. Y el segundo aspecto que es importante es lo prolífico de su obra. Quizás esa prolijidad estructural es lo que hizo que Serrat, como también Paco Ibáñez y muchos otros, pudieran musicalizarlo. Esto lo digo entre comillas fácilmente, nada es fácilmente, pero es más accesible la estructura que tenía su poesía. De hecho, la elegía es una estructura muy particular. En cuanto a lo poético, fue un autodidacta, desde temprano copiaba esas estructuras de las que ya vamos a hablar, si hay tiempo, seguramente no lo habrá. Y en 1923, tenía 13 años, pasó a estudiar el bachillerato en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas, que le proponen para una beca con la que continuar sus estudios, que su padre rechaza. Seguimos contigo. Bueno, em, respecto de Canción de Cuna, dedicada a su madre, la señora Ángeles, Serrat va a comentar que la creó con, digamos, el único objetivo de hacerle un homenaje a su madre, a la tragedia de una mujer que vive toda su vida caminando y toda su vida la pasa mirando hacia atrás. Nace en un pueblo de Aragón, en Belchite. Se muere el novio antes de la boda y sale del pueblo para trabajar en Barcelona. Estalla la guerra cuando está en Barcelona. Fusilan a su padre y a su madre y a 30 miembros de su familia que son ejecutados, ¿no es cierto? Asesinados en el pueblo. Ella se dedica durante la guerra a recoger niños y a viajar con ellos por toda España, tratando de salvarlos, recorriendo de arriba y abajo el territorio. Vuelve a Barcelona, se casa con mi padre, vive la tragedia de todos los años de la posguerra, la escasez, el miedo, la persecución. Mi padre había salido de un campo de concentración y, en fin, tiene un hijo en el que fija absolutamente todas sus esperanzas. Espera superar con él toda una vida de tragedias y decepciones. Para ella, resulta que el hijo es un buen estudiante, pero que se busca complicaciones con el franquismo. Con esa canción, traté de darle un beso a esa mujer que, a pesar de todo lo que había ocurrido, seguía soñando con su pueblo. ¿Acaso no hacemos otra cosa que soñar con la niñez, que debe ser el único tiempo feliz de nuestra vida? Y le pregunta el periodista, ¿el único? Porque realmente que afirme una cosa así, dice, y él contesta, sí, completamente feliz, no hay ningún otro. Yo quiero la niñez como el tiempo de la felicidad, de la luz, del descubrimiento. Luego en la vida la felicidad me ha ido salpicando, soltando las migajas que suele soltar. Las he ido a pillar en el aire y aprovecharlas. Estoy muy agradecido a la vida, pero el tiempo de la luz, del verano, de la fruta, es el tiempo de la niñez. Bueno, muy bien, muy lindo, muy poético. Bueno, cuando su padre rechaza la posibilidad de que él siga estudiando, se va a cuidar cabras, ¿no? Es decir, se dedica al pastoreo, ¿no? Y, pero bueno, por supuesto, él sigue estudiando, trabajando o estudiando como autodidacta. En su vida corta, editó, escribió estos libros: Peritos Lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo, El hombre acecha y Un cancionero y romancero de ausencias. Yo no puedo mostrarles acá los libros, pero No son una se ve. cantidad impresionante de poemas en esa corta edad y con esa prolijidad y esa calidad. Miguel no comienza su recorrido como un revolucionario que luego lo fue.
Su libro, El rayo que no cesa, tiene que ver con su relación con Ramón Sige, un personaje que sabemos nosotros quién era por su elegía, ¿no? Fundamentalmente, que dirigía una revista católica que se llamaba El Gallo Crisis y donde Miguel colaboraba asiduamente. Ese libro es un libro de amor y desamor, excepto la elegía, porque cuando muere Sige, que muere en el 35, a los 22 años, justo cuando se estaba por editar el libro, él hace la elegía y lo incluyen al final en el libro. O sea que con Ramón disfrutaba de un círculo teológico intelectual que lo nutría espiritualmente. Allí dice Juan Cano Ballesta, que es uno de los que hicieron antologías, el poeta invoca a la espiga de los campos que hace deiforme, o sea, venido de Dios, el trigo ligado, los más sublimes dogmas católicos con las preocupaciones cívicas políticas del momento histórico de 1934. Y hay una carta que Sigel escribe a Miguel, ya discutiendo sobre el tema justamente de la teología, y hablando de la reforma agraria. Fíjense lo que decía Sigel y lo que decía Miguel. Frente a la reforma agraria laica, propone Sigel una reforma agraria religiosa. Lo que ha de hacer el campesino es ocuparse de la tierra con amor, considerando que al labrar el pan y el vino tiene el privilegio de trabajar de Dios. Mira vos, está muy teológico. Bueno, seguimos con la familia. Le preguntan a Serrat cómo era su padre. Era un buen hombre, muy bueno. Era muy mañoso. No lo dice mañoso en el sentido que lo decimos nosotros, sino esas personas que se dan maña para hacer de todo. Ah, No entiendo cómo un padre tan mañoso hemos salido 3 hijos tan sumamente torpes. Mi padre era extraordinario. Era capaz de fabricar todo lo que había en la casa. Ponía los ladrillos, alicataba los baños. Él, está hablando él y él habla en un español catalán. Hacía neveras. Las neveras las diseñaba él mismo, con madera. Las rellenaba de aislante, las alicataba por dentro. Hacía las bandejas, construía el lugar donde meter el hielo y tenía un mecanismo de depósito que se vaciaba atrás abriendo una llave. Era un hombre muy sabio. Mi padre sabía por qué nacían las cosas, sabía por qué se encendía la luz. La admiración por ese padre, ¿no? Y le preguntan, ¿sus padres cantaban? Para ver de dónde le viene esto de la música. Sí, mi madre bastante bien. Era muy alegre. Cantaba mientras cocinaba, tendía las camas, se embarcaba en los quehaceres domésticos. Y a mí esto de que cante mientras hace las camas y los quehaceres domésticos me trae una canción de cuna que es canción para una luna morena, que dice, y póngase el calcetín, paloma mía. Es hermosísima. Mi padre también era cantarín, aunque sin tanta fortuna en el resultado. Pero le ponía corazón. Él, a mis 16 años, me obsequió la primera guitarra. Fue un regalo maravilloso, insospechado y generoso. Se había dado cuenta de que lo mío era similar al tango, aquel tapado de armiño. Y cita, mangué amigos y usureros y estuve un mes sin fumar. O sea, guardando plata para conseguir algo, ¿no es cierto? Guardo mi vieja guitarra. Sufrió un tremendo proceso de deterioro. En un momento hasta la convertí en eléctrica, añadiéndole una pastilla. Tiempo atrás se la acerqué a un luthier para que la restaurara. Cambió la tapa, el puente, el mástil y dejó las piezas que no habían sucumbido ante mi brutalidad e ignorancia. Hoy la conservo impoluta, como conservo los viejos discos en estanterías, porque los escucho y las cosas que quiero.
No hablaría de un museo, suena fúnebre. Pon que las atesoro ordenadamente en un lugar donde guardo los recuerdos, muchos de tantos viajes y momentos de mi carrera. Para mí, los objetos tienen alma y transmiten el tiempo que los compartiste, el cariño con los que te llegaron. Soy muy conservador, soy un Diógenes ordenado. Realmente escucharlo hablar, habla un poeta. Sí, sí, es No cabe maravilloso. duda que cuando se expresa, uno Sí, escucha sí, a un poeta. así es. Bueno, yo sigo acá. Bueno, luego de la muerte de Sigé, que tiene una trascendencia muy importante en la vida de Miguel Hernández, empieza a conectarse con poetas como Rafael Alberti o Pablo Neruda y contrapone, ¿no?, las ideas de Ramón Sigé y esos dos mundos que, dice, son incompatibles. Y lo afirma en una carta de Sigé del 12 de mayo de 1935, que a Sigé le gustaba Orihuela y Miguel estaba en Madrid. Dice, tú me dices que Orihuela ahoga, amarga, duele, hiere con sus sacristanes y sus tonterías de siempre. Mas Orihuela es la categoría. Yo, por el contrario, no podría vivir en Madrid. Bueno, Sigé muere en 1935 a los 22 años, enfermo de una infección que le produjo una septicemia y falleció muy rápidamente. Al tiempo del rayo que no cesa, sucede eso, de modo que aparece, como ya decía antes, esta elegía al final de ese libro. Y dice en unos versos, en el rayo que no cesa, que venga Dios, que venga de su ausencia, a serenar la sien del pensamiento, que me mata con su eterno rayo. Y se confirma su pensamiento en aquel momento de Miguel Hernández en El rayo que no cesa. Hay tres sonetos muy interesantes que tienen que ver con la religión, que son tres sonetos que le hace a la María Santísima, que habían salido en la revista El Gallo Crisis, que con la muerte de Sige, la revista dejó de salir. Tuvo una edición bastante corta, pero tuvo mucha participación de Miguel Hernández y Sige la dirigía. Muy bien. Cuando le preguntan qué poetas influyeron en su obra, va a decir Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, los tres primeros que él nombra, que son los que musicalizó, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat Papasseit y León Felipe. ¿Existe algún poeta o escritor al que usted haya querido musicalizar y no ha podido? Uno le puede poner música a la guía telefónica, a las indicaciones de consumo de un barbitúrico, a las instrucciones de manejo de una lavadora, al volar de las moscas. Pregúntale a Antonio Machado. A lo que desees le puedes poner música. De hecho, se ha musicalizado más de lo necesario. Algunos poetas han sufrido graves agravios, maltratos que no merecían. Yo musicalicé versos ajenos solo tras descubrir algo que me hubiese gustado escribir de aquella manera, o porque intuí que escondían una canción que me representaba. He tratado de hacer las cosas de la mejor forma, aunque no estoy seguro de que a Machado le hubiera gustado lo que yo he hecho con sus letras. A Miguel Hernández es probable que sí, porque había una relación más de hombres primitivos que nos acercaba. Pero con Machado guardo mis dudas. No sé, hay cosas de Jorge Luis Borges que me emocionan. Sin embargo, su forma de expresión, de contar, a mi modo de ver, no se ajusta a la letra de una canción. A la letra de una canción le va mejor la sencillez. Los poemas de Machado son muy musicales y los de Hernández parecen como cancioncillas
invitando a ponerles música, lo que vos decías de la sonoridad de los poemas de Hernández. Exactamente, así es. Bueno, cuando se produce el golpe de Estado de Franco, Hernández se alistó en el bando republicano, es por todos conocido. En el verano de 1936 se afilia también al Partido Comunista de España y desde comienzos de 1937 es comisario político militar. Hernández figuró en el quinto regimiento, ejerciendo ese cargo de comisario político, que si algún día tienen tiempo les explico qué significa ser comisario político en un regimiento. Y pasó a otras unidades en los frentes de la batalla de Teruel, en Andalucía y en Extremadura. En plena guerra logró viajar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa. A los pocos días tuvo que marcharse al frente a Jaén. Su actividad de comisario político comunista en el ejército le valdría, por supuesto, la pena capital cuando Franco vence. Pero luego se la conmutan por cadena perpetua. Bueno, finalmente muere en la cárcel, viene después. Bueno, le preguntan a Joan Manuel qué lecturas le interesan para esa época y él va a contestar, soy uno de los escasos lectores de poesías que existen. Cosa que no estoy de acuerdo, porque yo creo que la gente lee más poesía que cuentos. Lo dice una escritora de cuentos. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La gente no lee poesía. Bueno, algún día vamos a dedicar un programa a ver los movimientos que hay de escritores de poesía y los movimientos que hay de escritores de cuentos. No, hay mucha más gente que escribe poesía que la que lee. Seguro. Bueno, pero él va a decir que la lee de manera indiscriminada. Puede leer una página, 10, llegar al final. La calidad de la poesía se denuncia enseguida. La novela, que también me interesa, por su parte exige una profundidad. De allí que intento llegar a la novela con información previa. Y después releo mucho, mucho. A los buenos escritores siempre les descubres cosas. Bueno, muchos son los autores que van a decir que hay que releer, ¿no es cierto? ¿Qué reflexión le trae el paso del tiempo, la edad? No dejo de sorprenderme. Y me sorprendo por el paso rápido del tiempo, la manera en que todo ha ido ocurriendo. El camino me ha servido para aprender cosas. Faltaría más. Hubiera sido una tragedia que no hubiera aprendido. El discurrir del tiempo te deteriora. Esto es, pero es un deterioro del que vas sacando un aprendizaje. Tampoco sé si este aprendizaje es muy útil, porque siempre te llega un poco más tarde de cuando te hubiera hecho falta. Uno aprende a ser padre cuando ya es abuelo. La experiencia es un peine que te dan cuando ya no tienes pelo. Eso de Sin embargo, Bonavena. yo me miro y me digo, ¿qué esperas para hacerte mayor? Bien. Pues sabés que estaba pensando porque leyendo la poesía de José Hernández que musicalizó Serrat, no siempre él toma toda la poesía, sino que No, elige una parte de la poesía, sí, sí. ciertas partes. En general la mayoría, pero bueno, hay una elección, hay una discriminación en el buen sentido, ¿no? Bueno, de toda la poesía que tengo de Miguel Hernández, tomé como ejemplo una antología de Leopoldo de Luis que se llama Poemas sociales de guerra y de muerte. Hay otra antología de Losada, que es de María de Gracia y Fach, que es también muy interesante y quizás mucho más completa. Allí está el poema que es un romance que se llama Vientos del pueblo que me llevan, donde se ve un poco reflejado, ¿no?, su posición respecto a la situación política. Y elegí este libro porque lo significativo de su obra se entrelaza fuertemente
con la Guerra Civil Española. Recordemos que Miguel muere en la cárcel después de haberle dictado la pena de muerte, que se conmutó en cadena perpetua, y pensemos que aunque hubiera sido cadena perpetua y él hubiera vivido, le restaría muchísimos años a Franco, con Franco, para estar encarcelado. Hay una introducción en ese libro que voy a leer textual. Dice: el sentido de la muerte y la tendencia social son, con el sentimiento amoroso, los grandes temas de la poesía de Miguel Hernández. Poeta de destino trágico, lo intuyó desde sus arrebatados poemas de amor y hombre del pueblo. Compartió sus angustias y sus vicisitudes y mostró siempre la más viva solidaridad con las gentes del trabajo, del sufrimiento y de la esperanza. Sí, evidentemente estos dos poetas tienen mucho en común. Es algo que tiene que ver, que los atraviesa, que son sus valores, su ética, su compromiso, ¿no? Bueno, a Serrat le pregunta, ¿crees que tus canciones te definen? Hace más de 50 años que hago canciones y no tengo otro pesebre que nutrirme que mi información y mi fantasía. A partir de ahí, si uno va dejando constantemente rastros de él. Las canciones que yo hago son ligadas a mi cotidianidad, donde lo que ocurre a mi alrededor es muy importante. De vez en cuando me gusta abstraerme de lo que me rodea, pero muy de vez en cuando. Lo que hay a mi alrededor me afecta, pero no quiere decir que todo lo que yo escribo sea biográfico, ni que los personajes que aparecen yo los conozca, pero sí que hay un rastro. Creo que de alguna forma Serrat está diciendo algo que nos pasa muchísimo a los escritores, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto de cómo la cotidianeidad se transforma con un poco de fantasía en lo que termina siendo el relato. Claro. Y respecto a la memoria, dice que necesitaríamos mucho tiempo para hablar de eso. Y dice, digamos que la memoria es muy frágil y muy tramposa. Los recuerdos no los vamos haciendo a medida, a pesar de que hay una base que lo fundamenta. Le vamos añadiendo ingredientes porque necesitamos vivir y necesitamos sobrevivir. Y hay recuerdos que nos los vamos adaptando para hacernos mejor el presente y poder estar cómodos con lo que hemos sido, con lo que hemos hecho. A mí me parecen sus palabras de una sabiduría, lo expresa con una simpleza, ideas tan profundas que bueno, espero que ustedes estén sintiendo este Serrat íntimo que de alguna forma quise traerles. Bien, muy bien. Yo voy a leerles ese famoso poema que se llama Vientos del Pueblo, que de alguna manera representa no todo el poema, sino algunos versos. En realidad es el fin de todo ese poema, que es un poema largo. Y dice así: si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grana. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan, encima de los fusiles y en medio de las batallas. Ustedes no sé si se dan cuenta el ritmo que se genera en esa poesía, que tienen música propia. Recuerdo una anécdota, ¿no?, que le hacen a Borges sobre, vino un cantante y le dijo que le iba a musicalizar algunas letras suyas, y Borges le contesta: qué raro, porque ya tienen música. Mirá vos, Ella la claro, conoces claro. seguramente. Y Sí, bueno, sí, también sí. podría comentar un poco sobre la elegía, porque eh, es interesante la estructura que tiene, que se llama versos encadenados. Es una estructura maravillosa. Quizá la gente, como la escucha, escucha lo que dice,
y no se percata exactamente de cómo está estructurada esa poesía para ser lo que es, ¿no? Son estrofas de 3 versos nada más, estrofas de 3 versos que riman el primero con el tercero, pero el segundo verso rima con el primero y tercero de la otra estrofa, o sea que se van encadenando, se van encadenando, se van encadenando. Es un poema realmente maravilloso y bueno, no lo voy a leer porque ya todos lo conocen, pueden escuchar el tema por el mismo Serrat y no sé si habrá algún otro más que también lo cante, ¿no? No como Serrat. No, seguramente. Le preguntan a Serrat qué es para él una canción. Iba a decir, la canción es un ejercicio conmigo mismo, de exprimirme, expresarme y comunicarme. Y la música, el gran bálsamo de la humanidad, el modo en que diferentes modos, maneras y culturas son capaces de ritualizar sus comportamientos como individuos y como parte de una tribu. En algún punto, cuando a Serrat se le pregunta si cuando él musicalizó tanto a Miguel Hernández como a Machado, como a De Benedetti, si él lo que buscó fue hacerlos populares, dar a conocer su poesía. Y él va a decir que no, que lo que le pasó a él con estos autores es que le pareció que sus letras eran muy, va a usar la palabra cojonudas, y ahí nos va a decir que él sintió como que tenían en común algo que él hubiera querido escribir. Por eso las musicaliza. Claro, claro, sucede eso, sí. No, yo quería comentar una discusión no es una discusión, una conversación que siempre tenemos sobre el tema de la música y la letra, ¿no? O sea, ¿qué es más importante en una canción? ¿La música o la letra? ¿No? Y bueno, hay una discusión bizantina. Creo que lo más importante es la música, otros creen que la letra. Pero bueno, siempre es una conjunción de ambos que por alguna razón, por algún cierto alineamiento de planetas, sucede que sale una gran canción. Pero bueno, en el caso de Serrat y en el caso de muchos otros cantautores, la música y la letra son lo mismo, digamos, ¿no? Lo que quería preguntarte algo, ya que está pasando el tiempo, que nos comentes sobre tu nuevo libro y si lo vas a presentar. Ah, bueno, no esperaba todavía la pregunta. Les cuento, ya existe, ya nació, ya está entre nosotros, Después del umbral. Es mi cuarto libro de relatos y lo voy a presentar en sociedad el jueves 11 de agosto a las 18 horas en la editorial Duncan, en Ayacucho y Corrientes, acompañada por Alicia Ardila, Natacha Mel, Darcy Mel, gente que realmente colaboró muchísimo conmigo. Y después hay otra presentación que va a ser el 11 de octubre, sábado a las 5 de la tarde, en el CMA, aquí en Avellaneda, el centro cultural que tenemos tan bonito en Avellaneda. Y bueno, ya los voy a invitar por redes para que me digan si van a venir. Y bueno, va a ser un gusto compartir con ustedes este nuevo libro, ¿no? Que, como yo digo, hay gente que dice, tu nuevo hijo. Yo no digo que es un hijo, pero sí tienen los libros algo en común con un hijo. Nosotros los hijos los traemos a la vida para que sean, ellos sean, los proyectamos a vivir. Bueno, el libro, una vez que sale de la autoría, también uno lo proyecta a vivir ¿dónde? Con los lectores. Son los lectores los que le van a dar el fin a la historia, características a los personajes. Entonces, mi libro no va a ser hasta que ustedes no lo lean. Así es, cuando uno presenta un libro, eh,
Bueno, siempre existe ese pánico escénico, yo le llamo pánico escénico, ¿no? Cuando va a presentar el libro, como uno es de alguna manera, vas a ser el centro de esas reuniones, te sentís como, bueno, mirada por todos. Así que bueno, nada, yo con Miguel Hernández no es que terminé, hay mucho para decir, pero esto es lo que preparé. No sé si vos te queda algo de Serrat. Bueno, yo lo único que quería decir es que de la vida amorosa de Serrat se sabe muy poco porque es un hombre que ha protegido su intimidad por sobre todas las cosas. Dentro de ello, lo que podemos decir que en 1978 una revista publicó que se había casado con la hija de una familia barcelonesa con una ceremonia íntima por lo civil. La joven desconocida tenía 20 años y todavía estudiaba el bachillerato. Serrat tenía 34 años, una carrera pública, mediática y además un hijo que había tenido con la modelo Mercedes Domenech. Desde entonces la pareja, tantos años de matrimonio, no ha dado muchos detalles. Lo único que dijo él una vez fue que Candela lo enamoró de un flechazo por su bondad, sus inquietudes artísticas y por saber entenderle. Tuvieron 2 hijas y 5 nietos hasta ahora. Mm. Bueno, de Miguel Hernández tenemos ese famoso tema, Nanas de la Cebolla, que lo No, no, no me escribe. lo nombre, no me lo nombre. Para mí escuchar ese tema es ponerme a llorar invariablemente, no lo puedo evitar. Cuando él estaba en la cárcel, bueno, no había alimentación ni para él ni para los que estaban afuera. Entonces, se alimentaban a cebolla, ¿no? Y bueno, salió ese tema que es una preciosura, en una estructura poética muy rígida. Por eso se canta tan fácil, entre comillas, es Pero fácil. es emoción pura. Si no te llega ese tema, creo que sos un poco inconmovible, porque para mí Sí, me derrite. así es. Bueno, nos despedimos entonces, Bueno, Graciela, hasta el bueno, próximo programa y esperemos que les haya gustado y que nos manden muchos mensajes y gracias por escuchar. bueno, gracias por compartir con nosotros este nuevo episodio. Que estén bien.